Muy buenas, mi nombre es Luis Francisco Torres. Aquí muestro mi documento de identidad para verificar la persona que soy. Hoy vamos a presentar la sustentación del trabajo individual desarrollado en la fase 2 de la materia electrónica de potencia, en donde presentamos el desarrollo de un sistema de control del variador de frecuencia. Como primer punto, se nos piden realizar los cálculos matemáticos para un sistema en donde nos permiten completar la tabla con los parámetros dados. Entonces, para esto desarrollamos los siguientes cálculos en donde se hallan los voltajes picos de la señal de control bajo la siguiente fórmula, y lo que hacemos es reemplazar los valores que nos dan en la fórmula, y nos da como resultado que el voltaje pico es 4 voltios. Teniendo este primer dato, y se nos pide que la frecuencia triangular la podemos despejar de esta fórmula dada también, y pues obviamente despejamos y hallamos el valor dado de la frecuencia de la señal triangular, que son reemplazando valores y haciendo la operación, y nos da que el resultado son 1190 Hz, y con este hecho completamos y llenamos los datos de la tabla. Como segundo paso, se nos pide presentar el diseño del circuito de control del conversor de C a C, y por consiguiente presentamos unos pantallazos de la simulación obtenida al desarrollar este circuito en el software Proteus, en donde utilizamos unos amplificadores operacionales LMS324, como lo mostramos aquí, para poder hacer el variador de frecuencia, en donde tenemos el generador de señal que va a generar la señal triangular, y tenemos una señal sinusoidal que es la señal de control, mediante el cual en el circuito el primer amplificador recepciona la señal A y pasa por el amplificador operacional, en donde se va a producir la señal de salida B. Posteriormente a eso vamos a tener una comparación entre la señal de salida A y la triangular, que va a ser nuestro comparador A. Luego a esto vamos a tener la señal de salida B con respecto a la triangular, en donde vamos a tener el comparador B, y en la base de la coincidencia entre esas señales va a generar los pulsos de la variación de la señal del SPWM. Más adelante veremos cómo a fondo con la gráfica, lo veremos más a fondo con la gráfica para ver cómo reaccionan los pulsos. Posterior a esto vamos a tener las entradas de salida del comparador B y del comparador A, que van a entrar al último amplificador operacional, y que es el que va a encargar de juntar las señales convertidas finalmente en pulso SPWM, o también conocido como pulso variable modulado. Ahora vamos a ver cómo se produce esa señal y cómo se ve analizada bajo el osciloscopio. Aquí tenemos obviamente los parámetros calculados y plasmados aquí en lo que es la parte de la señal. Tenemos los 4 voltios de amplitud, la frecuencia que es a 70 Hz, y la configuración de la señal triangular que fue dada, en donde se colocaron los parámetros y la frecuencia junto con la amplitud y la forma de las señales triangular. En base a esto, podemos resolver la comparación de las señales de entrada, en donde aquí tenemos lo que es la señal A y la señal B, del seno de B y seno de A, que es la amarilla, el seno de B, que viene siendo el azul, y tenemos la rosada, que es la señal triangular proporcionada por el generador. Posteriormente a esto, tenemos los puntos en donde coincide la señal triangular convertida por la señal sinusoidal, generando una señal de pulso en los puntos en donde coinciden las señales dadas, en donde podemos ver que la amarilla, que es la señal de seno A, y la azul, que es la de seno B. Entonces, aquí tenemos la descripción del comprobador, en donde se está comparando las señales observadas para poder producir los pulsos de las señales moduladas PWM.
en donde se presentan las coincidencias de los altos y los espacios, los bajos, y se van a generar los amplios de pulso y los picos de las modulaciones de las señales. Entonces, juntando estas dos señales, por medio del último amplificador operacional se genera el SPWM de la señal modular para el variador de frecuencia. Como observación final, que esta es la frecuencia variada y esta es la resultante, como vemos, del SPWM. Con esto hemos dado la explicación del ejercicio. Muchas gracias.